estamos enfocados y situados en eso, ¿no? Vamos a analizar textos. Muy bien, entonces, en esta parte, yo quisiera que nos enfoquemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer como docentes de las instituciones educativas para poder trabajar esto, de esta competencia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La competencia es leer diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Qué tendríamos que hacer los docentes, los directores, ¿no? ¿Cómo tendrían que coordinar? Los docentes de cada una de las áreas deberían reunirse para analizar el estándar que se está trabajando, ¿no? En este caso, el estándar es del grupo, del ciclo 6, ¿no? En este caso, y tendrían que leer el estándar, ¿no? Entonces, en este caso, es leer diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario variado. Este es para el ciclo número 6. Para el ciclo número 7, ustedes saben que desde el nivel inicial hasta el ciclo número 7, el tipo de texto se va complejizando. Empezamos con textos simples, ¿no? Y vamos avanzando a textos de estructura compleja. Entonces, al analizar todo esto, el docente se va a dar cuenta que su estudiante va a tener que localizar ideas principales, ideas secundarias para poder construir el sentido global del texto, ¿no? Entonces, luego, tenemos otro aspecto que se considera en el estándar. Integra información contrapuesta que está en distintas partes del texto. ¿Qué significa integrar? Significa que tenemos información en el texto y de diferentes partes del texto nosotros vamos a ser capaz de sacar información, ¿no? Y eso en función a las actividades nosotros pidamos a nuestros estudiantes, ¿no? Por eso es importante determinar qué actividades o qué preguntas yo puedo hacer para que el estudiante logre integrar información contrapuesta que está en distintas partes del texto. Y aquí les hago la aclaración que cuando dice integra, no solamente se refiere a integrar algunas partes integrar las partes de un solo texto, sino también aquí les invita a trabajar con 2 textos y hasta con 3 textos, ¿no? Luego tenemos reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y experiencia. ¿Qué significa reflexionar? Significa que lo hagamos pensar al estudiante acerca de las formas. ¿Qué formas? En los textos que se presentan para poder leer, nosotros podemos observar que hay varias formas que el autor utiliza. Posteriormente, nosotros pasamos al evalúa. Evalúa es una parte del estándar que es muy importante porque va a permitir al estudiante opinar. ¿Y qué significa opinar? Le va a dar esa capacidad de poder dar a conocer su capacidad crítica, ¿no? Eso tiene que ver con la capacidad crítica. Y va a evaluar el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. Aquí entra entonces a tallar lo que es la parte crítica en la cual nosotros pedimos la opinión a los estudiantes acerca del contenido de la lectura, de los aspectos formales de la lectura, ¿no? Y el estudiante puede dar a conocer su punto de vista de una manera justificada, ¿no? Con argumentos. Entonces, este mismo proceso que he trabajado yo en el análisis del estándar del 6º ciclo, ustedes lo tienen que hacer con sus respectivos docentes. Y si es posible, se pueden reunir las áreas, ¿no? Para determinar, porque es importante que el docente logre comprender a cabalidad en qué consiste este estándar, ¿no? Y de ahí que el docente se puede dar cuenta que al leer las capacidades, pues efectivamente lo que estaba en el estándar se coloca en las capacidades, ¿no? Por ejemplo, las capacidades están a un costado y dice, obtiene información del texto escrito. Cuando nosotros vemos esa capacidad y nos vamos al estándar, en una parte del estándar nos está diciendo que localiza información relevante y complementaria, ¿no? Todo lo que sea localizar, fijar, subrayar aspectos del texto obtiene información del texto escrito. El infiere tiene que ver con localizar pistas en el texto y a partir de esas pistas que localiza el estudiante puede inferir, ¿no? Entonces, eso hay que hacerle entender al estudiante,
que hay que decirle, ¿no? ¿De dónde vas a sacar el infiere, ¿no? Tiene que ser de algo, ¿no? Por ejemplo, si decimos, ¿no? Pasaba por la calle una mujer vestida de negro. Entonces, le ponemos esa oración al estudiante y el estudiante nos va a decir, ah, ya, se puede inferir, profesora, que esta persona, pues, se le ha muerto a alguien, ¿no? Por el color negro que tiene, ¿no? Porque quizás ahí le dan otra pista que pasa sollozando, ¿no? Entonces, de pistas que se encuentran en el texto se puede inferir. Y luego lo que se refiere a la otra capacidad es que reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto, tiene que ver específicamente con la capacidad crítica, desarrollar la capacidad crítica. En esto de los criterios, coleguitas, aquí nosotros podemos ver que prácticamente nos están remitiendo a las capacidades, ¿no? Si nosotros alineamos, hemos visto que el estándar está relacionado con las capacidades y luego los criterios se relacionan al estándar y a las capacidades. Entonces, todo está relacionado. Si leemos los criterios, yo los he copiado tal cual que nos ha venido en la actividad de aprendizaje, ¿no? En esta actividad nos dice, identifiqué información explícita, el tema y el propósito de los textos leídos. En este criterio, ¿ustedes creen que el estudiante podrá entender este criterio? ¿Nosotros podemos modificar este criterio? Claro, colegas, podemos modificar este criterio. Luego pasamos a lo que es el deduje información implícita en los textos leídos. Entonces, ahí tenemos que explicarle como ya, y está relacionado con las capacidades, ¿no? Es lo mismo prácticamente, ¿no? Y simplemente que ahí hay que explicarle al estudiante qué significa deducir, ¿no? Te van a pedir deducir de algo. No es que vas a deducir de la nada. Tienes que tener alguna pista para que tú puedas deducir algo. Y luego les van a decir lo que es vamos a pasar a lo que es la opinión, ¿no? Opinan sobre el contenido de los textos y la pertinencia de los recursos utilizados. Entonces, estamos analizando el estándar, las capacidades, los criterios y estamos viendo que de alguna manera se están alineando, ¿no? No de alguna manera, se están alineando definitivamente, ¿no? Aquí están los desempeños de la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna. No los voy a leer todos los desempeños, solamente los he traído para que ustedes puedan mirar que estos desempeños de primero y segundo de secundaria, pues están idénticos. Los he leído letra por letra, digo palabra por palabra, ¿no? Párrafo por párrafo y están idénticos. No hay mayor variación. Es por eso quizás que las experiencias de aprendizaje están saliendo para primero y segundo de secundaria, porque los desempeños que les piden son los mismos, ¿no? En este caso, en primero y segundo de secundaria hay una leve variación, ¿no? En el ciclo 7 es que les hace opinar más. O sea, en el ciclo